Me gusta la historia, no sería historiador si no me gustara. Cuando el oficio que se ha elegido es un oficio intelectivo, resulta abominable dividir la vida en dos partes, una dedicada al oficio que se desempeña sin amor y la otra reservada a la satisfacción de las necesidades profundas. Me gusta la historia y por eso estoy contento de hablaros hoy de lo que me gusta. Un extracto del libro de Lucien Febvre, Combates por la Historia. Respuestas por escrito. Preguntas académicas. Tesis de grado. Bienvenidos, un saludo especial a quienes dedican estos casi 30 minutos para conocer más sobre la Universidad Nacional de Colombia a partir de los trabajos de grado y de sus autores. En esta oportunidad, y mientras las facultades, y por qué no, los egresados de posgrado con tesis meritoria o laureada se comunican con nosotros, y para eso está el correo institucional rescrito@unal.edu.co. Quisimos saber qué pasa en la vida profesional después del grado y la mención de personas que han estado presentando su tesis en este programa. Por eso nos volvemos a encontrar con Mabel Paola López Jerez, doctora en Historia, autora de la tesis laureada Trayectorias de civilización de la violencia conyugal en la Nueva Granada en tiempos de la Ilustración, y también está con nosotros Óscar Armando Castro López, doctor en Historia, autor de la tesis meritoria Crímenes Pasionales en Colombia 1890-1936. Óscar nos presentará próximamente su tesis en este mismo horario. Empecemos entonces a hacer una recreación de lo que significa una tesis con las dos valoraciones más importantes que otorga la Universidad Nacional de Colombia. Mabel y Óscar, bienvenidos. Amelia, muchísimas gracias por esta invitación. Amelia, gracias por la invitación. Un saludo también para Mabel y todos los radioescuchas. ¿Ustedes por qué escogieron estudiar historia y hacer un doctorado en historia? Bueno, en mi caso, la historia me acompaña desde muy pequeña. Siempre quise ser historiadora y de hecho mi mamá torció mi camino porque veía que tenía vocación para escribir y para hablar y me hizo estudiar comunicación social y periodismo, pero realmente mi sueño siempre fue o ser licenciada en ciencias sociales como lo es Óscar o ser historiadora. Entonces cuando ya empecé a trabajar como periodista y pude hacer con mi vida lo que yo quería, hice una maestría en historia en la Javeriana y mucho tiempo después el doctorado en historia. Creo que es también una necesidad transgeneracional por encontrar respuestas a situaciones familiares y de vida, y es una muy buena oportunidad para entender procesos en la larga duración. Óscar. Mira, cuando uno es niño y es adolescente, sobre todo quienes fuimos niños y adolescentes en los 80 y los 90, fuimos muy influenciados por películas como Volver al Futuro, Terminator, Indiana Jones, que nos hablaban de los viajes al pasado o experiencias en el pasado, descubrir ese pasado, pero cuando uno va creciendo se da cuenta de que volver al pasado físicamente es imposible, y la única manera que tenemos de acercarnos al pasado es a través de la historia, y comprender esos mundos desde este presente se vuelve algo mágico en la vida de las personas. Saber qué expresaban, cómo vivían, cómo sentían, qué sucedía a nuestros padres, a nuestros abuelos y las generaciones más atrás fue supremamente sorprendente. Entonces, en la medida en que me voy convirtiendo como maestro, siento la necesidad de que la historia se convierta en la parte de mi vida como maestro en la enseñanza de ese pasado y también como investigador abriendo los campos historiográficos hacia nuevas perspectivas investigativas. Ustedes dos son doctores en historia. Pensando en que algunas personas, papás o tíos o familiares o amigos, están criando jóvenes, están pendientes de la vida académica de jóvenes y adolescentes. ¿Qué es lo que promete la historia como carrera para que pueda enamorar a otras personas? Óscar. Yo no diría tanto de enamorar a la persona como carrera, sino desde mi posición como maestro, entiendo que la importancia de la historia para la sociedad es que los sujetos y las sujetas que se forman, y también los ciudadanos hoy en día, piensen en perspectiva histórica y con conciencia histórica. Es decir, que desde este
presente generemos reflexiones sobre el pasado para poder tomar las decisiones hacia el futuro. Yo creo que ese es el rol principal de la historia dentro de la sociedad. Ahora bien, que si hay chicos o chicas que tienen esa inclinación hacia las ciencias humanas, específicamente las ciencias sociales y la historia, pues hay un variopinto de oportunidades de poder conocer el mundo, de viajar y entender cómo es la configuración de ese mundo a partir de los relatos de pasado. Pero esencialmente es que los ciudadanos que se están formando o los ciudadanos actuales comprendan el pasado a través de la conciencia del mismo. Pero así como lo mencionas, pareciera que fuera una responsabilidad o una obligación de todos, ¿no? Poder tomar decisiones desde esa perspectiva de conocer lo que pasó antes. ¿Qué está pasando, ya que eres profesor, con las clases de historia? Acá también, valga la cuña, estamos en este proceso, en este momento en la ley 1874 de 2017, la cual el Ministerio de Educación ha convocado una comisión asesora para replantear la enseñanza de la historia en el país, de la cual yo hago parte como representante del magisterio colombiano. Y es justamente en ese punto que comúnmente se piensa que la historia es, valga la alegoría hacia la historia patria, etcétera, o la historia de los reyes, de los príncipes, de los presidentes, de los sujetos de poder, pero en realidad es formar ciudadanos, porque es una obligación como personas, como ciudadanos en este país, tener la conciencia de qué es lo que ha acontecido y por qué razones han sucedido ello, para poder comprender nuestro conflicto armado, para poder comprender las diferencias que nos conducen en esta sociedad y también para poder hallar los puntos de encuentro para replantearnos nuestro futuro como sociedad colombiana. Oscar ha tenido la oportunidad de dar clases en básica y media y en universidad. Él es profesor también de la Universidad Distrital. Yo fui profesora de la Universidad del Bosque hasta el año pasado. Digamos en mi caso que no le enseñaba a licenciados de ciencias sociales, es decir, a personas que por vocación habían escogido trabajar en estas disciplinas, sino a personas de otras carreras. Veía con mucha preocupación que realmente hay un desconocimiento muy fuerte de la historia nacional y de la historia universal en general. Muy pocas inquietudes de los jóvenes actuales por su pasado y precisamente como reacciones un poco erráticas ante su presente por ese desconocimiento. Entonces yo creo que es supremamente importante lo que la historia como disciplina nos promete y como la responsabilidad que tienen los historiadores, también porque digamos con Oscar somos de esa generación de transición que comenzó a estudiar ciencias sociales, digamos con una apuesta pedagógica que hizo el ministerio de vincular a la historia con la geografía, con la democracia, con distintas disciplinas, y la historia se terminó fundiendo en esa mezcla y perdiendo como esa capacidad de darnos una perspectiva para analizar los hechos y un punto, digamos, como de comparación entre las distintas épocas para entender lo que nos está sucediendo. Bueno, y ahí viene la pregunta, lugar común. ¿Cómo les va a ustedes ya como empleados? ¿Dónde un historiador consigue un cargo, un puesto? ¿O cómo se mueven los historiadores en este momento? Y bueno, ustedes son doctores, es el más alto grado que se puede otorgar. Entonces, ¿qué hace un doctor de historia para conseguir cómo trabajar? Con Mabel, que estuvimos en el pasado Congreso de Historia que se desarrolló en Armenia, se dio justamente este debate. Desafortunadamente, este es un país que le ha apostado en lo poco que hay de investigación y de apoyo a la investigación, de lo poco que había en Colciencias o en Ministerio de la Ciencia, hacia las ciencias básicas o las llamadas ciencias duras. Lo que uno veía en ofertas para becas de doctorado de investigación era dirigido hacia ello y poco hacia las ciencias humanas. En ese sentido, el propósito de girar dineros o de apoyo hacia las ciencias humanas pues obviamente es muy reducido. El campo de acción básicamente que se ha abierto en el doctorado de historia está en complemento lógicamente con la cátedra universitaria, porque la apuesta por la investigación es supremamente compleja, ¿sí? Conseguir los recursos, tramitar los recursos, en fin, es sumamente complejo hacerlo, lo cual no es imposible, y lo cual dedica también mucho tiempo ad honorem, también es parte de esa voluntad. Leí hace poco en una entrevista al profesor Eric Hobsbawm que él menciona ya en sus últimos años que el historiador nunca deja de ser historiador, así sea un fin de semana, así esté viajando, trata de indagar, trata de investigar qué es lo que acontece alrededor. Entonces nosotros estamos
constantemente recopilando todo esto justamente para ello. Como un dato particular, cuando yo me gradué del doctorado, me graduó para el año del sesquicentenario, y fue el grado del sesquicentenario, en el cual esa promoción que tuvo la Universidad Nacional ha sido la mayor cantidad de doctores que ha tenido el país. Nos graduamos 100 y algo de doctores en todo el país, en todas las sedes, simultáneo al mismo tiempo. Y curiosamente, en el grado del sesquicentenario solo fuimos 3 doctores en historia. Entonces, para que veas la magnitud y la proporción hacia dónde va dirigida la investigación institucional de parte del Estado también. A pesar de que en Colombia somos muy pocos los doctores o que tenemos ese nivel de formación comparados con Brasil, Argentina, y ni qué hablar de Europa Occidental, Estados Unidos, en las ciencias humanas ese número es más reducido. Yo te puedo hablar como de otra vertiente, a pesar de que estuve también en universidad y pues haciendo investigación, te podría hablar un poco más de la posibilidad de los historiadores para divulgar el conocimiento. Hay otras entradas laborales como por ejemplo elaborar libros de texto escolar, como hacer textos divulgativos para editoriales o incluso trabajar también como editores académicos en revistas científicas asociadas a la historia o a las ciencias humanas en general. Los historiadores tienen, por ser buenos lectores, esta posibilidad de tener como estos otros espacios y sobre todo incidir en el mundo editorial. Ustedes están aquí en Respuestas por Escrito porque sus trabajos de grado fueron evaluados con las 2 grandes distinciones, laureada y meritoria. ¿Eso, después de salir de la Universidad Nacional, representa algo, ese título que se le pone a las tesis o a las investigaciones que hicieron? En mi caso, como yo te decía hace un tiempo cuando estuve en el programa, primero que todo no me lo esperaba. Uno hace su tesis más por pasión, porque es fundamental, digamos, a quienes nos estén escuchando y vayan a empezar a hacer tesis. Este es un proyecto del que te enamoras o del que te divorcias en el camino y nunca te gradúas. En mi caso, eso marcó un antes y un después. Cuando yo hice la maestría en Historia en la Javeriana, digamos, respondiendo un poco a la pregunta anterior, no pasó mucho en mi vida, realmente, no pasó mucho en mi vida. La historia no me daba para vivir, entonces seguí trabajando como periodista, luego como editora, combinaba un poquito pues mis conocimientos porque fui jefe de publicaciones en el ICANN y pues tocaba un poco con lo histórico y eso me apasionaba, pero no pasó mucho en mi vida. Mientras que graduada de la Universidad Nacional, que creo que es algo que marca también un antes y un después, y fuera de eso, con la mención laureada, muchas cosas empiezan a pasar. En la universidad donde trabajaba, obtener pues como una ponderación de cierta manera, una invitación a participar en un grupo de investigación. Planeta me busca para que se publique mi trabajo de grado, y adicionalmente incluso acá en la misma universidad me abre espacios para en lo editorial tener una posición un poco más reconocida. Entonces creo que sí cambia la vida sustancialmente, te dinamiza porque también estás obligado a publicar un poco tu trabajo. Entonces hemos tenido más participación en eventos, publicaciones en revistas indexadas. Con Oscar incluso teníamos un proyecto, todavía lo tenemos, de larga duración de nuestros trabajos. Entonces esto te convoca un poco a conectarte y a divulgar. Oscar. Bueno, yo por mi parte te puedo colocar el ejemplo de que una tesis doctoral es como un hijo. Bueno, yo no tengo hijos, pero hago más o menos el símil. Entonces, cuando tú empiezas a plantear ya el tema de investigación, recopilar las fuentes, crear la hipótesis, formar un marco teórico, etcétera, tú lo vas concibiendo. Y digamos que la manera de crianza es cada vez que uno lo empieza a construir y a construir. Y sobre todo lo difícil, todo lo que uno tiene que pasar alrededor de ello. Una anécdota en particular, el 31 de diciembre del año anterior a yo entregar la tesis, yo ese día trabajé hasta las 8 de la noche, mientras todo el mundo bailaba. Y para ver justamente el resultado de esos frutos, también el hecho del sello de Universidad Nacional de Colombia, la universidad más importante del país, como lo mencionaba Mal, para no volver a repetir, me abrió caminos a invitarme a eventos, etcétera. Este trabajo se divulgó, mi trabajo en particular se divulgó en el sector cultura, Biblioteca Nacional y Museo Nacional de Colombia, de invitando organizaciones sociales de mujeres en particular. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor. Y ya la otra parte, la mención meritoria, pues me abrió el camino para que la tesis se convirtiera en libro que va a ser publicado por la Universidad Nacional. Bueno, antes de hablar de las publicaciones que son fruto de este trabajo y esta investigación en el doctorado, hablemos un poco de la temática que a ustedes dos los convocó, que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con crímenes, que tiene que ver con relaciones amorosas que después terminan no siendo tanto.
¿Por qué escogen ustedes este tema? En mi caso, yo trabajo en mis investigaciones y también en las clases que doy con la teoría transgeneracional, que un poco lo que nos dice es que traemos una programación, digamos, familiar en las últimas 5 generaciones de problemas o de cuestiones que hay que resolver. Sé que esto no es muy canónico para los historiadores, pero es algo que creo yo se conecta mucho con esa escogencia del tema. Sin saberlo, en mi familia se han presentado, sobre todo desde la generación de mi abuela, muchos problemas de orden de subvaloración de las mujeres o de violencia conyugal, y creo yo que llegó al tema de esa manera. Estaba yo buscando originalmente casos judiciales porque como periodista había trabajado periodismo judicial, y ahí de la nada empiezan a saltar mujeres que asesinaban al marido en el periodo de transición de la colonia a la república. Me llama la atención y resulta que es un tema que no se había investigado mayormente. Había algunas menciones, pero no se había investigado bien, y pues vi ahí una beta y llegó a ese tema. Y en el doctorado la recomendación del profesor Pablo Rodríguez, nuestro director conjunto con Oscar, es que continúe con este tema y ya cobra como más sentido esa elección. Mira, Amelia, algo particular, y es que con Mabel nos vamos a conocer hasta el doctorado y vamos a acercarnos a un tema común, pero en temporalidades totalmente diferentes. Entonces ahí uno puede empezar a hilar cosas muy fuertes pensando en la continuidad de un fenómeno social en particular, que sería el de la violencia intrafamiliar o conyugal. Particularmente yo llegué al tema porque en una revisión que estaba haciendo de prensa de principios del siglo XX, empecé a encontrar una periodicidad de este tipo de homicidios que después, al verlos en el archivo judicial, en el expediente judicial, caso particular en el Archivo General de la Nación, me di cuenta que se presenta tanto en prensa como en los archivos en particular, y dados en una época, en la época de regeneración, una época conservadora del Estado centralizado católico, cuando se empieza a conformar el país centralizado que nosotros conocemos. Entonces empiezo a atar hilos y a vislumbrar de que esa violencia que pensaba yo en aquel momento, hace muchos años, de que era algo que sucedía en lo cotidiano, que era algo frecuente, tenía una periodicidad histórica. Y más cuando conocí a Mabel, que nos dimos cuenta de que ese fenómeno social se puede estudiar en una larga duración. Antes de empezar a conocer un poco más de los libros, invitando a los oyentes a que revisen la presentación que ustedes han hecho de sus tesis de doctorado en historia en este programa, el de violencia conyugal y el de crímenes pasionales, eso están en los archivos de la UN Radio, que me cuenten un poco como síntesis de ese trabajo que hicieron. ¿Qué piensan ustedes entonces de las parejas cuando han estudiado violencias o cuando han estudiado crímenes, ahora sí no en la historia sino en el siglo XXI? Bueno, en mi caso, el libro Morir de Amor, Violencia Conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX, lo que propone es encontrar los orígenes históricos y los orígenes intelectuales, si se puede decir así, de la violencia especialmente contra la mujer, pero el trasfondo pues también es como la dinámica, la respuesta de la mujer ante esa violencia. Y lo que vamos a encontrar es que son unos orígenes muy remotos, como nos dice Oscar, que datan de la época de los griegos y de los romanos, y que a nosotros nos va a llegar esa tradición vía el encuentro de dos mundos entre españoles e indígenas, y se nos va a imponer un modelo en el que la mujer es subvalorada, en el que no se reconoce su capacidad de raciocinio y se justifica la violencia a través de una categoría que los historiadores han construido, que se llama el deber derecho masculino de castigo, que se sustenta pues en bibliografía moralista desde el siglo XV en adelante. Lo que hacemos en este libro es un ejercicio de larga duración desde el siglo XVI hasta la primera década del siglo XIX, tratando de rastrear cómo se comporta la violencia de mujeres a hombres, de hombres a mujeres, y lo que encontramos es un punto de quiebre a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, con las ideas ilustradas, que coincide, digamos, con un proceso de civilización de la violencia y en el discurso de rechazo, de repudio ante las agresiones antes legitimadas a las mujeres, y esto a su vez tiene mucho que ver con el reconocimiento de la capacidad de raciocinio de las mujeres y su definitivo papel durante el proceso de la ilustración e incluso en los movimientos de agencia que van a conducir después a la independencia. Particularmente mi biografía
pandemia, sobre todo lo que afectó fue el trabajo de archivo, más el de la maestría quizás que el del doctorado, una cierta prevención que se genera pues precisamente a eso, al matrimonio, a las relaciones conyugales, se afina un poco como el olfato ante comportamientos, digamos utilizando una categoría actual, ante comportamientos misógenos, y eso pues te puede complicar un poquito la vida. Digamos, no siento que yo haya contaminado la investigación, sino que la investigación me sensibilizó para ser más receptiva ante ese tipo de temas y más crítica. Y eso te convierte en un tipo de mujer distinto que va a esperar de la sociedad o de la vida un tipo de hombre diferente que no necesariamente se ha terminado de inventar. Bueno, y en crímenes pasionales, pues me imagino que la dinámica es otra. Sí, bueno, tampoco quiero mencionar todo para invitar a los radioescuchas al siguiente capítulo de esta charla, entonces tampoco mencionar todos los aspectos, pero quiero dejar una cosa en particular, y es que el periodo que yo entré a estudiar, pues es el periodo en el que vieron mis bisabuelos y mis abuelos. O sea, tampoco es un pasado tan pretérito. En el caso de Mabel, yo que alcancé a conocer a mis abuelos y abuelas, logré comprender un poco cómo se representaba el mundo ante ellos. Entonces va a ser una sociedad donde hay una configuración jurídica para excusar este tipo de delitos, donde la parte, toda la armazón jurídica da el camino para que el hombre pueda violentar a su pareja o a su esposa en una sociedad donde la única unión aceptada es el matrimonio católico, y donde al país también está llegando toda la influencia de los saberes del positivismo, representados en la criminología, en la psiquiatría, en las ciencias forenses, etcétera, donde en ese saber se va a ver al criminal como un demente, es decir, a la locura como una excusa del crimen. También en contraposición a ello, o reafirmando este punto, las valoraciones morales de una época, las valoraciones morales que tienen su asiento en el patriarcalismo, ¿sí?, y en tradiciones provenientes de la colonia. Entonces toda esta amalgama de elementos, esas tres grandes categorías que voy a manejar, van a ser utilizadas para entender este fenómeno social en esa época en particular. Mabel López y Óscar Castro no solamente han participado en Respuestas por Escrito, sino que ahora también son autores de unos libros que están recién salidos. Cuéntenos un poco de ese proceso de escribir el libro y qué es lo que están esperando en el mundo editorial. Bueno, es un proceso, otro parto, ¿no, Óscar? Otro sí. Parto. Nos tomó a cada uno, yo creo que cerca de año y medio, después de sustentar la tesis y que fuera recomendada para publicación en cada caso, hacer esa conversión al libro. No es tan sencillo. Cuando uno va a publicar y le dicen, bueno, listo, pero tiene que ser un libro. ¿Qué diferencia una tesis de un libro? Que tenemos que desnudarla casi que de todo su aparataje académico. Entonces, cosas como el marco teórico, la metodología, el estado del arte se tienen que medio insinuar y hay que pensar todo el tiempo en el lector. En mi caso, yo tomé una decisión que todavía no sé si será una decisión beneficiosa para mi vida académica o no, y fue apostarle a que este libro, Morir de Amor, lo leyeran las mujeres violentadas en el siglo XXI, y eso suponía despojarlo un poco de categorías analíticas y de lenguaje académico y vulgarizarlo, como decimos quienes nos dedicamos a la divulgación del conocimiento, y pues eso fue casi que un ejercicio de reescritura. Por lo menos la primera mitad del libro fue prácticamente reescrito, y la segunda mitad, que estaba escrita, pues en la tesis está escrita de una forma muy divulgativa también, se pudo recuperar. Entonces es un proceso difícil, es un proceso que nuevamente te supone la crisis frente a la página en blanco, y que en mi caso, por ser divulgativo y no académico como el de Óscar, no sé qué precio me va a terminar cobrando en la vida, porque pues los libros académicos se someten a comité de puntaje y te dan una valoración como docente. Los libros divulgativos no necesariamente tienen ese mismo tratamiento, pero mi apuesta era para que el público en general lo pudiera conocer, y creo que mi mayor satisfacción a la larga será que mujeres que estén siendo violentadas en este momento puedan leerlo y puedan entender de dónde viene esa tradición de maltrato y por qué ellas inconscientemente también pueden de cierta forma ser receptivas a esa violencia o participar de esa dinámica sin entender muy bien por qué les cuesta salir de esa sin salida.
aparte de quitarle los clichés, digamos, académicos, cuando uno va a defender una tesis doctoral, también como un niño, uno lo protege ante el mundo, ¿no? Le pone toda la mayor cantidad de caparazones que pueda para que ese niño se pueda defender. Lo mismo pasa por una tesis. Uno explica hasta el último concepto, uno lo tiene que describir, mejor dicho, para que sea exacto y que uno no vaya a tener problemas al momento de una sustentación. Pero ya en la conversión al libro hay que quitarle todo ese peso. Y así el texto sea un texto académico, como es el caso mío, hay que justamente hacer esa conversión para que cualquier persona lo pueda leer. Si es un círculo académico, pues dirigido a un propósito académico, sí se tiene que bajar el lenguaje un poco, o sea, quitar esos clichés que yo menciono. Crímenes pasionales en Colombia, 1890-1936. Yo inicié el proceso editorial por la universidad. Las condiciones del Departamento de Historia para iniciar el proceso es que la tesis fuera laureada o meritoria. Y entonces, eso es hacer otro trabajo en particular. Entonces se entrega de nuevo el trabajo, ya cuando uno le ha quitado toda esa armazón, todo ese peso que mencionábamos, se vuelve a someter a pares académicos ciegos, o sea, ya uno no sabe cuáles son los jurados que lo evalúan, sino son personas que al día de hoy yo ni siquiera sé quiénes son, y ellos hacen otra serie de recomendaciones, ¿sí? Entonces, aparte que uno tenía los jurados en el pasado de la tesis, tiene que otra vez mirar los cambios que los pares ciegos han hecho y ya iniciar todo el trámite de la universidad. Particularmente yo ya va a cumplir 2 años en este proceso y esperemos, ya creo que el libro va para imprenta, esperemos que esté disponible para los lectores para la Feria del Libro, en la colección propia de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Algo más sobre los libros? Recomendarles que adquieran los 2 libros. Con Oscar estamos gestionando la posibilidad de hacer un coloquio para presentar nuestros trabajos, para poder hacer ese ejercicio de un análisis largo. Morir de amor, violencia conyugal en la Nueva Granada, siglo XVI a XIX, la edita Planeta en su sello Ariel, que es el sello de ensayo, y en el caso de Oscar lo edita la Universidad Nacional, el sello de Ciencias Humanas, y también ya va a estar disponible, yo creo, para cuando escuchen el programa, ya estará también en las principales librerías del país, y si no, fijo, en la librería de Las Nieves, en la librería del campus en Bogotá, y próximamente pues en las librerías de las otras sedes. Muchísimas gracias a ustedes dos por haber vuelto. Qué maravilla, y a nosotros en Respuestas por Escrito nos gusta seguir divulgando los trabajos académicos que se hacen en los distintos programas de posgrado. Y nos sigue gustando mucho más poder contar con ustedes, no solamente como egresados ilustres, sino como trabajadores para esta Colombia que estamos tratando de reconstruir diariamente. Un abrazo para usted. A Álvaro Bulla, responsable de la calidad técnica de las emisiones, un saludo especial. Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.